Buenos días, que tenga un feliz inicio de semana. Hoy, primera de Samuel, capítulo 4, nos dice que Samuel hablaba a todo Israel. Él era un profeta hacia las 12 tribus. Pero en aquel tiempo salió Israel a librar batalla a los filisteos. Acamparon los israelitas en Ebenezer, mientras que los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron batalla y en aquel día murieron 4,000 hombres de Israel. Así que ellos, poniéndose de acuerdo, pensaron que traer el arca del Señor desde el templo hacia el campo de batalla traería también la presencia de Dios y su benevolencia. Trajeron de Silo el arca del pacto del Señor. Junto con el arca vinieron los hijos de Elí, Ofni y Fines. Aconteció, dice el verso 5, que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con júbilo tan grande que la tierra tembló. Al escuchar esto, los filisteos tuvieron miedo, porque se preguntaron, ¿qué es ese griterío? Y les dijeron, es que el arca del pacto ha llegado. Ellos en ese momento tuvieron miedo porque en el verso 8 exclamaron, ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de manos de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de plagas en el desierto. Esforzaos, filisteos, sed hombres y pelead. No bastaba que el arca y el santuario estuviesen en medio de Israel. No bastaba que los sacerdotes ofrecieran sacrificios y que los del pueblo se llamaran los hijos de Dios. El Señor no escucha las peticiones de quienes albergan iniquidad en el corazón. Ellos volvieron a pelear con los filisteos y en ese día, según el versículo 10, hubo una gran mortandad. Cayeron 30,000 hombres de a pie. Entre ellos murieron Ofni y Fines, hijos de Eli. Un hombre de la tribu de Benjamín salió corriendo a dar aviso. Cuando llegó, dio aviso a los de la ciudad y estos hicieron gran lamento. Ese lamento llegó a oídos también de Elí, el cual preguntó, ¿qué estruendo de la gritería es este? ¿Por qué hay tanto alboroto? Aquel hombre llegó hacia donde estaba Elí, quien tenía ya 98 años, y sus ojos estaban apagados, es decir, era ciego. Vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. ¿Qué ha acontecido?, preguntó Elí. Él le respondió, tus hijos Ofni y Fines murieron. Pero luego argumentó, el arca de Dios ha sido tomada. En ese mismo momento, cuando él mencionó el arca del Señor y que había sido tomada, Elí cayó de su silla hacia atrás, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. Su nuera, en el verso 19 nos dice que era la mujer de Fines, estaba encinta y próxima al alumbramiento. De repente le vinieron dolores de parto, se inclinó y dio a luz, pues le sobrevinieron sus dolores de repente. Al tiempo que moría, las que estaban junto a ella le decían, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo varón. El mismo libro, Patriarcas y Profetas, en la página 634, nos dice que Elí pudo aguantar eso por terrible que fuera, es decir, la muerte de sus hijos, pues lo había esperado. Pero cuando el mensajero agregó que el arca de Dios había sido tomada, una expresión de angustia indecible pasó por su semblante. La idea de que su pecado había deshonrado así a Dios y le había hecho retirar su presencia de Israel era más de lo que podía soportar. Perdió su fuerza, cayó, se desnucó y murió. Al mismo tiempo, la esposa de Fines dice que era una mujer que, a pesar de la impiedad de su marido, temía al Señor. La muerte de su suegro, de su marido, y sobre todo la noticia de que el arca había sido tomada, le causaron la muerte. Le pareció que la última esperanza de Israel había desaparecido, por eso llamó a su hijo Icabod, que quiere decir sin gloria. Y con su último aliento repitió las tristes palabras, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca
de Dios. Aunque los filisteos no conocían a Dios, dice el versículo 13 que su corazón tembló por causa del arca. El corazón de los filisteos temblaba por causa del arca del Señor. Y los israelitas pensaron que teniendo el arca era un amuleto con el cual podían ellos ganar. Pero el arca sola, sin Dios, no tiene poder. Cuando nos alejamos del Señor, no esperemos ganar las batallas. Volvamos al Señor y todas las batallas podrán venir en victoria. Que Dios te bendiga en esta semana y que todas tus luchas, tus batallas, las pongamos en sus manos, en las manos de Dios. Si hay algún pecado del cual arrepentirse, es momento de hacerlo. Que tengas un feliz día.